Les estamos presentando la exposición de sistemas de la información en la administración pública. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Estefania Andreina Arcos Jiménez, por Yesenia Estefanía Jiménez Girón y Natalie Michelle Nachimba Calagulli, referente a nuestra primera prueba virtual. ¿Qué es el Sistema Nacional de Finanzas Públicas? Esta ley establecida en Sistema Nacional de Finanzas Públicas que comprende el objetivo de normas, políticas, instrumentos, procesos y actividades. ¿Cuál es el ente director? El ente director es el Ministerio de Finanzas, que entiende que se encarga de extender las normas técnicas para el funcionamiento del sistema. Objetivos y principios del Sistema Nacional de Finanzas Públicas: la sostenibilidad, la eficaz, la gestión por resultado, la transparencia. Los principios del Sistema Nacional de Finanzas Públicas son universidad, unidad, pluriculturalidad, integralidad, oportunidades y eficacia. Deberes y funciones del Sistema Nacional de Finanzas Públicas: formular y proponer para la aprobación del presidente o presidenta de la República los límites de políticas fiscales, de los ingresos y gastos, de financiamiento en proceso de efectivos. Funciones: elaborar los estados financieros, elaborar y proporcionar información fiscal y necesaria para la formulación de cuentas nacionales y cuentas fiscales. ¿Qué es un recurso público? Se denomina recurso público a todos los procesos, ingresos que permiten el Estado de cualquier naturaleza. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, define el presupuesto general del Estado como la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador. Es decir, aquí están los ingresos, que son la venta de petróleo y recaudación de impuestos. Pero también están los gastos. Son los gastos de servicio, producción y funcionamiento estatal para la educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo. ¿Cuáles son los componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas? Tenemos a la política y programación fiscal, los ingresos, presupuestos, endeudamiento público, contabilidad gubernamental, tesorería. La política y programación fiscal es la primera fase del ciclo presupuestario, donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado, que se hace para 4 años. Por eso se los denomina presupuesto plurianual. Los ingresos es el dinero que recibe el agente económico debido a su actividad económica. Por ejemplo, el ingreso de un hogar es el dinero que obtienen los trabajadores que lo integran en sus respectivos trabajos. El presupuesto, las funciones, y vamos a hacer un breve acotamiento de lo que ya mencionaron mis compañeras. El presupuesto es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan todos aquellos ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público, las cuales no incluyen ni la banca pública, ni la seguridad social, ni las empresas públicas, y tampoco los municipios, prefecturas, ni juntas parroquiales. Como tal, en las funciones del presupuesto está la estimación de los recursos financieros que tiene el país. Aquí están los ingresos estatales provenientes de aquellas ventas como el petróleo y recaudación de impuestos, y también los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones, además de la dotación de servicios, financiamientos públicos obtenidos de varios gobiernos, de los gobiernos y otros organismos para la ejecución de estos proyectos de inversión. El origen del presupuesto data de bastante tiempo atrás. Las mismas propias cortes de reyes medievales necesitaban dinero para sus guerras y acudían a los nobles para conseguirlos. De aquí data el origen como tal del presupuesto. La base del principio de autoimposición: no se podían exigir tributos que no habían sido aprobados por los estamentos de las cortes. Los monarcas no podían imponerlos, y de aquí se originó el presupuesto como tal. En la Constitución de 1812 se instauró el principio de la legalidad en ingresos y gastos. Y el primer presupuesto instalado fue el presupuesto estatal en 1828, el cual se incorporó en los principios de la Constitución de 1837.
Los principios presupuestarios van desde el principio de la competencia, el cual se basa y nos indica de un ente público es aprobado por el órgano en el que reside la soberanía, permitiendo de este modo el control de la gestión económica, llevando a cabo los órganos ejecutores todo el proceso. Además, tenemos el principio de la universalidad, que significa que todos aquellos ingresos previstos y gastos que vayan a ser reconocidos durante el ejercicio han de figurar en el presupuesto de la entidad local, sin que pueda existir previa compensación entre ellos. Además, tenemos el principio de la unidad, que es reciente en todo lo que es el ámbito municipal, ya que establece la obligatoriedad y la aprobación de un presupuesto único anual en consonancia con lo dispuesto por el régimen presupuestario del Estado, tanto en la Constitución. Además, tenemos el principio de la especialidad. El principio de la especialidad se manifiesta de tres modos: la especialidad cuantitativa, cualitativa y la temporal. Además, está el principio de equilibrio o nivelación presupuestaria. Este principio nos dice que ha de ser presentado ante el Pleno de modo que el total de los ingresos previstos cubra la totalidad de aquellos gastos que han de ser ejecutados en el ejercicio presupuestario. Adicional, tenemos los dos últimos principios, que es el principio de no afectación. ¿En qué basa el principio de no afectación? Es que todos aquellos ingresos que sean utilizados indistintamente para la cobertura de cualquiera de los gastos recogidos en el documento presupuestario pueden servir para la financiación de cualquier gasto, sin que se reconozca la prioridad de ninguno de ellos respecto a determinada fuente de financiamiento. Y el último, que es el principio de la publicidad, que es cuando el presupuesto se presenta como una garantía del administrado, en cuanto exige que las diversas fases del ciclo presupuestario sean públicas, de fomento para el ciudadano pueda informarse sobre aquellas decisiones y conductas que se presentan en sus representantes acerca de la actividad económica de la entidad local, como tal de las acciones del gobierno. Las etapas del ciclo presupuestario son 5: elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. La primera, la elaboración, consiste en que el Ministerio de Hacienda, previa consulta al Consejo de Ministros, lo pone a disposición de las Cortes Generales en representación del Gobierno. La aprobación, las propias Cortes son las que deben aprobar o no los presupuestos presentados, pudiéndose dar el caso de la aprobación de los mismos previa enmienda. La ejecución, aprobados los presupuestos generales por el Poder Legislativo, posibilitan al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de los mismos. El control lo lleva a cabo la Intervención General de la Administración del Estado y la evaluación del Tribunal de Cuentas, que examina la ejecución de los presupuestos generales. Y la evaluación, tras este control y evaluación, se crea un informe que debe ser aprobado por las Cortes Generales. Aquí es donde se cierra el ciclo presupuestario como tal y empieza el siguiente. El endeudamiento público. El endeudamiento público comprende todo lo que es la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que son las entidades públicas, instituciones y organismos de poder del sector público provenientes de contratos de mutuo acuerdo, colocación de bonos y otros valores como están las titularizaciones, las cuotas de participación y los convenios de innovación o consolidación de obligaciones. Dentro de las obligaciones financieras del Estado ecuatoriano, o sea, contraídas por el Estado, incluye no solo los préstamos tomados por el gobierno central, sino también los que contraen organismos regionales o municipales. Dentro de estos están los institutos autónomos, las empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. Adicionalmente, el endeudamiento es únicamente para financiar las obras públicas, no pueden ser empleados para gastos permanentes. La contabilidad gubernamental es toda aquella aplicación de los conjuntos de principios, normas y procedimientos que permiten efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de todos aquellos hechos económicos que ocurren dentro de una organización. En este caso puede ser la organización estatal. Constituyen el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de todas aquellas operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público pertenecientes al Estado, desde el registro original contable con base de vengado hasta la presentación de los estados financieros. La Tesorería Nacional en varios países es lo que llamamos la que administra con eficiencia, eficacia y oportunidad los recursos del Estado en general. En este caso, los recursos del Estado ecuatoriano, que serían, por ejemplo, la venta de bienes y servicios, la renta de inversiones, multas, donaciones, venta de activos financieros, ingresos por actividad hidrocarburífera
y pagando y transfiriendo todos aquellos recursos a los beneficiarios y acreedores con oportunidad. En base a la programación periódica de caja, que constituye la herramienta fundamental para determinar los saldos de cuenta única del Tesoro, en este caso de los saldos de cuenta del gobierno. Efectiviza las transferencias y pagos ordenadas por todas aquellas entidades que conforman el presupuesto general del Estado. Nuestra bibliografía fueron las bases en que nos basamos para encontrar toda la información, y les damos gracias por ver nuestra exposición. Gracias. Gracias. Gracias.